Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESO de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Tania Ricaldi Arévalo. Ella es responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del CESO y muy feliz de contar con ella. Gracias, Tania, por estar en el programa y bienvenida. Gracias, Silvano, un gusto y saludos a todos los televidentes. Con la doctora Tania Ricaldi Arévalo vamos a conversar esta tarde alrededor de lo que significa la crisis civilizatoria y la construcción de modelos alternativos a lo que nosotros vivimos actualmente con respecto al desarrollo. Y para empezar, entonces, Tania, tengo entendido que has escrito un artículo junto a unos colegas donde señalas que en el mundo vivimos una crisis civilizatoria. ¿De qué se trata? Sí, en realidad este es un proceso reflexivo que se ha desarrollado con dos colegas, Oscar Rea fundamentalmente y Jorge Kreckler, que habla precisamente de lo que es el paradigma civilizatorio, energías para la vida, ¿no? Y posibles rutas alternativas. Para contextualizar la posibilidad de hablar precisamente de este paradigma civilizatorio, es fundamental el considerar lo que es precisamente el entender en realidad lo que es la crisis civilizatoria, es decir, de dónde emerge la necesidad de la transformación del actual paradigma, de los actuales paradigmas de desarrollo. Y hablamos de crisis civilizatoria y en realidad hay muchos adjetivos que se le ponen a lo que son las crisis: crisis global, crisis sistémica, crisis civilizatoria, crisis que vive la humanidad. Sin embargo, una característica común es la existencia de una crisis, el reconocimiento de existencia de una crisis. Y hablamos de crisis civilizatoria fundamentalmente porque esta crisis debe ser entendida por ser un escenario que se ha generado a nivel planetario fundamentalmente por la civilización humana, ¿no? Y emerge precisamente esta concepción de la crisis civilizatoria de la condición en la que se encuentra actualmente el planeta, ¿no? Es decir, la especie humana, el ser humano, en los últimos años ha sido capaz, en los últimos cientos de años, las últimas décadas, ha sido capaz de generar una crisis de tal magnitud que pone en riesgo la permanencia y sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Esto nos lleva a la necesidad de plantear precisamente una crisis civilizatoria en el sentido de que salir de esta crisis no pasa por definir ciertos ajustes o maquillajes que se haga en lo que son las causas estructurales de la crisis, sino fundamentalmente por cambiar la actitud del ser humano, en el relacionamiento con la naturaleza, con el planeta Tierra, en el relacionamiento con otros seres que habitan este planeta, incluido lo que son los seres humanos, pero que significa cambiar todo lo que son las lógicas actuales. Y eso nos lleva a la necesidad de interpelar lo que son no solamente las actitudes del ser humano, sino las visiones, concepciones, lógicas y racionalidades presentes en el ser humano, ¿no? Por eso hablamos de crisis civilizatoria, una crisis donde la única alternativa es pensar en la necesidad, es actuar en términos de cambiar actitudes civilizatorias, de un nuevo relacionamiento con la naturaleza y entre los propios seres humanos. Y justamente en el artículo planteas la idea de que para enfrentar esta crisis, que es una crisis enorme, es decir, no es un pequeño problema que tenemos, planteas que hay que tener un abordaje distinto a partir de la ética de la vida. Efectivamente, cuando hablamos de esta crisis civilizatoria, y decía hace un momento, lo que está en cuestionamiento es que esta crisis está poniendo en peligro, en riesgo, lo que es la sobrevivencia humana. Y no solamente la sobrevivencia del ser humano, la sobrevivencia de miles de especies, de millones de especies que habitan este planeta. Eso es poner en riesgo la vida a nivel planetario, ¿no? Cuando hablamos de esta crisis, ¿no?, hay ya datos que nos muestran. El panel intergubernamental de cambio climático nos dice que hay un 99% de certeza que esta crisis, y fundamentalmente la crisis climática, está causada fundamentalmente por el ser humano.
que pone en riesgo la posibilidad de la vida en el planeta, que ya se han superado 4 de los 9 límites que son bases para el sostenimiento de la vida. Esto nos plantea la necesidad de que realmente el pensar en la posibilidad de superar esta crisis significa el asumir una ética de vida, donde el respeto de la vida, la protección de la vida, el cuidado de la vida es la esencia de permanencia del ser humano en el planeta. Ya no se pueden seguir reproduciendo los mismos sistemas de destrucción, los mismos sistemas de pisoteo de lo que son los derechos de la madre tierra, pero también de pisoteo de lo que son derechos fundamentales de pueblos indígenas. Eso significa que tenemos que actuar y definir una nueva forma de convivencia, y esa nueva forma de convivencia está basada en la ética de la vida. Indicas, Tania, que para ir digamos, no solamente buscar, sino encontrar alternativas, tenemos que pasar por procesos de deconstrucción. ¿A qué te refieres? En realidad, reconocer la existencia de la crisis, el reconocer que esta crisis es resultado de todo un proceso, ¿no?, además de estructuras hegemónicas de dominación que están presentes en la sociedad hoy y que históricamente han ido definiendo estas relaciones de dominación, significa que esto no es posible cambiar si es que no se genera este proceso de deconstrucción. Un proceso de deconstrucción que en realidad tiene 2 momentos, que está en el proceso reflexivo presente en el artículo con estos 2 colegas. Un primer momento pensado fundamentalmente a partir de lo que es precisamente el de construir estas estructuras mentales, estas actitudes, en términos de romper con esta relación de dominación de la naturaleza, de atentar contra la vida y atentar contra toda forma de vida, ¿no? Significa el deconstruir estas formas de relacionamiento que se basan fundamentalmente en el uso y abuso de lo que son los recursos naturales, y significa el romper con estructuras que están haciendo que se mantenga esta lógica de depredación. Es totalmente irracional pensar hoy en un contexto de la crisis civilizatoria actual el que sigamos apostando a las mismas acciones, las mismas actitudes y lógicas que han sido las causantes de la crisis. Hoy seguimos hablando si bien se reconoce la crisis, pero las rutas y los caminos que se están ensayando siguen siendo bajo esta lógica del sistema capitalista, de dominación, de depredación y de explotación, no solamente de lo que es la madre tierra, sino también de los propios seres humanos, ¿no? Entonces, esta es una primera etapa, de construir estas estructuras mentales, estas lógicas y estas visiones de modernidad basadas fundamentalmente en la acumulación. En una acumulación ilimitada, en un consumo ilimitado y en una producción un consumo y producción que están en un círculo vicioso. Hay que consumir más para generar más riqueza, generar mayor producción y por tanto explotar y hacer un uso abusivo de lo que son los recursos naturales. Pero también este proceso de deconstrucción significa el construir algo nuevo. Se deconstruye y se construye. Y se construye basado fundamentalmente en la necesidad de romper con lo que son las víctimas del modelo, ¿no? Es decir, que las víctimas que sufren lo que son los impactos perversos de este modelo de desarrollo son hoy las que en la vida cotidiana están enfrentando en realidad y están haciendo frente a lo que son estos impactos del modelo. Y en este proceso de construcción se plantea como una alternativa, reconociendo que existen diversidad de alternativas, la posibilidad de organizar, que las víctimas hoy del modelo se organicen para alzar su voz y enfrentar al modelo. ¿Pero para qué? Para que esto sea fundamentalmente un momento de inspiración, de motivación, de entender que el cambio pasa necesariamente por el cambio de actitud del ser humano. El planeta va a seguir, el que puede dejar de existir es el ser humano, y eso es algo que necesitamos internalizar dentro de lo que es no solamente la reflexión, sino las propias actitudes individuales y colectivas, ¿no?
Es decir, una sociedad que no internaliza la globalidad de la especie humana, es decir, somos una especie humana que vive en conjunto en un planeta, es una sociedad que no tiene la capacidad realmente de protegerse, de construir, la posibilidad de construir un espacio de convivencia y de mantener los soportes y las bases que son vitales para el funcionamiento planetario y para el mantenimiento de la vida. Un pensamiento. Plantear, digamos, un cambio de actitudes, un cambio de esquemas mentales, romper paradigmas, no es algo irreal, aunque sea, digamos, extremadamente necesario. Tú sabes que hay naciones, digamos así, con grandes presupuestos económicos que están visitando otros planetas, piensan que, digamos, la solución es viajar a otro planeta y ahí instaurar un nuevo espacio de vida. ¿Qué tipo de vida? Probablemente no la que tenemos, la riqueza que tenemos en este momento. Pero no es irreal plantear eso de un cambio de alternativas, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Ahí hay que discutir, ¿no? Cuando hablamos de este cambio, la necesidad de este cambio civilizatorio, ¿no? Hay un eslogan, cambiar el sistema, ¿no? El clima, ¿no? Que está presente en muchos de los eventos internacionales. Supone que por el momento este es el planeta que tenemos y este es el planeta que nos soporta, a ricos y a pobres. Y tenemos que internalizar esa globalidad de lo que es la especie humana hoy en el planeta, ¿no? No somos unos cuantos, ¿no? Somos el conjunto. Y esto parte también de la consideración de lo que es toda esa discusión y todo ese aporte que hace la economía del cuidado a la necesidad de construcción de alternativas de vida, ¿no? Es decir, hoy en día, y la economía del cuidado significa volver a la esencia del ser humano, ¿no? Es decir, cuando nace un nuevo ser humano, necesita el cuidado, la compañía, la cercanía de lo que es su madre. Y es lo mismo en el caso del ser humano hoy. Estas brechas que se están generando, estos distanciamientos, estas individualidades en vez de las comunidades y las colectividades, lo que está generando en realidad es destruir las relaciones de convivencia que existen. Podemos pensar y de hecho se está explorando nuevos planetas, pero la cosa es, todos tendremos posibilidad de habitar ese nuevo planeta, y ahí entran las cuestiones éticas y de justicia, ¿no? Es decir, el resolver esto significa que tenemos que conquistar otro planeta para seguir con nuestras lógicas y acabar con la posibilidad de una conquista de otro planeta. Significa que tenemos que destruir la base de nuestra sobrevivencia hoy, ¿no? Y significa fundamentalmente, cuando uno habla de estos límites planetarios, les decía, hoy en día la crisis civilizatoria, los estudios muestran que se han superado ya 4 de los 9 límites planetarios. Esto nos muestra que la civilización humana, si mantenemos los patrones de consumo, necesitaríamos 3 planetas para sobrevivir. Entonces, si acabamos con necesitaríamos otros 3 más. Entonces, es totalmente ilusorio pensar en la posibilidad de, y fundamentalmente en términos de justicia, ¿no? Todos no vamos a tener la posibilidad de alcanzar eso. Entonces, necesitamos realmente cambiar esta ética. No se trata de buscar un nuevo planeta, se trata de aprender a convivir en relaciones armónicas entre los propios seres humanos con la naturaleza que se constituye en este soporte de vida, porque esas mismas lógicas van a realmente acabar con la especie humana en otro planeta. Significa que la civilización humana tiene el desafío fundamental de construir realmente estas relaciones de convivencia armónica. Bueno, en el mundo seguramente hay muchas personas que cumplen funciones de autoridades, que toman conciencia de esta situación, pero hay muchas otras personas que sabemos no toman conciencia de eso, incluso niegan los cambios del calentamiento global, los cambios climáticos y todo aquello. Pero tú justamente planteas en tu artículo la idea de que hay que pensar en una alteridad como justicia
y planteas el rescate del otro y de su dignidad. ¿Cómo logramos convencer los grandes gobernantes? Cuando digo grandes no me refiero a su tamaño, sino me refiero más que todo a su capacidad de poder, digamos, igualmente imponer su trayectoria, su forma de existir en este mundo. Cuando hablamos de la alteridad, ¿no? de reconocer al otro, y ahí sí está muy presente lo que es toda esta influencia de lo que es la economía del cuidado, un aspecto central pasa por reconocer, y creo que hay suficientes manifestaciones de que el cambio no va a venir vía gobiernos. De hecho, tenemos este año 25 cumbres del clima donde no se ha avanzado en dar realmente respuesta. La pobreza sigue siendo un tema pendiente de agenda a nivel mundial. Las brechas se profundizan, cada vez se genera riqueza, pero se concentra riqueza, hay mayores niveles de desigualdad. Todavía a nivel planetario tenemos casi 1.000 millones de personas que pasan hambre. Todo esto nos muestra que en realidad la forma de la gobernanza mundial hoy está en crisis. Y por eso hablamos de crisis civilizatoria. No solamente es que el planeta esté en riesgo, sino que significa que las estructuras hoy, institucionales, sociales, económicas, son incapaces de dar respuesta a los temas estructurales y a los temas de fondo que tienen que ver con la defensa de la vida. Eso significa que realmente tenemos que incorporar otra ética dentro de lo que es la concepción y la convivencia humana. Y ahí entra lo que es la consideración del otro. Parte de esta crisis y parte de lo que que está presente dentro de lo que es el sistema capitalista y dentro de lo que es el sistema económico, sabemos es la individualidad, el egoísmo, ¿no? Que rompe con lo que son estas, más bien, estructuras basadas en lo que es la comunidad, ¿no? La solidaridad, la justicia, la ética presente en lo que son estos procesos. Y el considerar al otro dentro de lo que son estos procesos reflexivos y la posibilidad de hacer una transición paradigmática, supone no solamente el considerar al otro en el sentido de que el otro es el cercano, sino el otro puede ser el lejano, el extraño, puede ser el planeta, pueden ser otras especies que habitan este planeta. Y eso implica la dignificación de la vida como tal. No importa que yo no te conozca, pero yo tengo que respetar la vida y las condiciones de vida. Y esa es una contradicción que tiene el sistema capitalista. El sistema capitalista está corroyendo las bases, las condiciones de la producción y la reproducción del propio sistema. No se trata solamente de cuestiones ecológicas de unos cuantos ecologistas o activistas ambientales, sino se trata fundamentalmente de cuestionamientos económicos, políticos, ideológicos, filosóficos, culturales y ecológicos ambientales. Y el incorporar en la reflexión lo que son precisamente la economía del cuidado, el cuidado por el otro, el cuidado por el cercano, por el lejano, el cuidado también y la transformación de la institucionalidad es parte del proceso. Y yo soy una convencida de que los cambios no pasan por lo que son los gobiernos ni las institucionalidades a nivel mundial. Los cambios creo que se los está viviendo desde la cotidianidad de la gente. La gente hoy es víctima de lo que son estos procesos y de estos impactos perversos de lo que es el cambio climático, y la gente desde sus propias realidades están construyendo alternativas, ¿no? Hay experiencias alternativas en términos productivos, en términos de comercialización, en uso eficiente de lo que es la energía, el aprovechamiento de lo que son energías renovables. Sin duda, estos procesos tienen que ir generando esa transformación, pero no en términos de generar cambios en los gobiernos, sino generar cambios fundamentalmente en el contagiar a otros, contagiar a pares, a iguales, que nos permita realmente alzar la voz, interpelar e indignarnos frente a la situación de injusticias, de impactos perversos, de atentado contra la vida y el respeto a la vida fundamentalmente.
Bueno, Tania, somos víctimas. Pero somos víctimas, pero con mucha fe, con mucha esperanza. Creemos que a través de un trabajo que sí, particularmente tú lo estás realizando, creemos que son posibles todavía alternativas, ¿verdad? Yo creo que el pensar en alternativas al desarrollo, en alternativas paradigmáticas, pasa fundamentalmente por no perder la esperanza. Y el no perder esperanza es precisamente el reconocer que hay gente que desde la vida cotidiana está construyendo un mundo distinto. Otro mundo es posible desde la vida cotidiana, desde las apuestas personales, desde la construcción de comunidad, desde los propios espacios que tiene la gente, y que supone también el realmente construir un mundo distinto. Y ese construir un mundo distinto pasa necesariamente por considerar al otro, incluir al otro y hacer parte al otro de lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, estos procesos están en marcha. A veces pensamos que son lunares, aislados, pero si uno, hay ya experiencias que precisamente están recogiendo lo que son estas alternativas. En la página web del CESU hay toda una experiencia que uno de los colegas del artículo está trabajando ya hace mucho tiempo, que son alternativas al desarrollo basados en lo que es el almanaque del futuro, como el futuro puede inspirar, ¿no? O estas experiencias pueden inspirar la posibilidad de construir un mundo distinto. En el Brasil hay el Banco de Experiencias, que también trabaja una ONG ICER, que está trabajando en recoger estas experiencias alternativas. Hay lo que es el altoparlante, que también que son experiencias que recogen estas alternativas de vida. Y seguramente si vamos sumando, a nivel mundial vamos encontrando esta diversidad de experiencias que deben enseñarnos precisamente que nos dan muestra fundamentalmente de que es posible de construir y construir alternativas de vida, ¿no? Y esta ética de la vida hay que inspirarla nuevamente en volver a esas raíces, a reconocer la espiritualidad, las relaciones espirituales comunitarias que permiten realmente el construir algo distinto, ¿no? Bueno, Tania, para terminar, como nos quedan pocos minutos, pero una curiosidad personal. Siempre he pensado que también en la academia hay que deconstruir muchas cosas para volver a construirlas. Tania, ¿cómo has llegado a esta sensibilidad académica tuya para empezar a investigar, tocar estos temas? Yo creo que es un reto en realidad para la academia el pensar y el poder actuar también en términos de coherentes con relación a lo que es esta ética de la vida, ¿no? En mi caso particular ha sido a partir de escuchar, y creo que la economía del cuidado, ¿no? Observar, escuchar, aprender. Creo que esas actitudes son las que desde también el abordaje de la economía del cuidado nos abre la posibilidad a poder generar conocimiento, ir aprendiendo, construyendo conocimiento conjuntamente y gestionando ese conocimiento para que nos lleve a la posibilidad de pensar estas alternativas. Y desde la academia creo que tenemos un desafío y un reto fundamental como investigadores de estar pendientes de estos aprendizajes que también nos dan desde la vida cotidiana, actores que son fundamentales en mostrarnos que realmente estas alternativas se pueden aplicar desde la vida cotidiana de la gente, ¿no? El no pensar solamente como víctimas, sino como protagonistas del cambio, que en realidad el cambio se genera a partir de que las personas, las comunidades, los afectados son capaces también de ir respondiendo con propuestas. La gente no se queda pasiva ante los impactos que sufre. Implementa, desarrolla y aplica una serie de estrategias, que esas estrategias tienen que servir para aprender, ¿no? Tienen que servir para inspirar y tienen que servir para, fundamentalmente, esperemos, para tener una visión amplificada de lo que es la política pública. La política pública que mire estas experiencias, estas realidades y aprenda desde la política pública, va a ser una política pública encaminada a transformar y a generar condiciones para una transformación paradigmática.
Bueno, muchísimas gracias, Tania. Un gusto, Silvano, y hasta la próxima. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.